En algo así como un giro cósmico de ironía, el ex fiscal general Bill Barr salió el miércoles en apoyo del expresidente Donald Trump, específicamente para defenderlo tanto en su juicio criminal en Nueva York, como en su postulación para presidente en el año 2024. Y si ha estado siguiendo la saga que se ha ido desarrollando entre ambos, esto resulta bastante importante. El hecho es que después de que el expresidente Trump dejara el cargo, el señor Barr emprendió una campaña en su contra, apareciendo en muchos programas de televisión para atacar al presidente Trump. Aquí hay algunos fragmentos. Es un espectáculo horroroso cuando se le deja hacer su voluntad. Así que tal vez te gusten sus políticas, pero Trump no te entregará políticas, te entregará el caos. Aunque admitió que las afirmaciones de un fraude electoral eran falsas, decidió que iba a intentar permanecer en el cargo, subvirtiendo ese proceso. Hubo un gran mal aquí, y creo que es razonable decir que cae dentro de la obstrucción de un proceso. Nuestro país no puede convertirse en una sesión de terapia para un hombre problemático como este. Es un narcisista consumado. Siempre pone sus propios intereses y complace a su propio ego por encima de todo, incluidos los intereses del país. Sin embargo, a pesar de haber dicho todo eso, el miércoles, Bill Barr hizo una aparición en Fox News, donde pareció cambiar de opinión y dijo lo siguiente. Este caso es una abominación. Se ve que es obviamente político. Lleva 7 años pagando dinero para tratar de atender este caso. También intentan predicar sobre un delito federal por el que no fue procesado, pero están equivocados al respecto. Esto no fue una contribución de campaña. Se equivocaron con la ley. Para mí, esto muestra que la verdadera amenaza para la libertad, la amenaza para nuestro sistema, es el progresismo, la izquierda. Están pervirtiendo el sistema de justicia y, sabe, es donde está el peligro. La izquierda corrompe y subvierte nuestras instituciones. Sé que le han preguntado muchas veces. Ha tenido sus desacuerdos con el expresidente. Él es el presunto candidato. Asumimos que será el candidato. ¿Lo apoyará en el año 2024? Teniendo 2 malas opciones, creo que es mi deber elegir a la persona que creo que hará el menor daño al país, y en mi opinión, votaré por el candidato republicano. Creo que el verdadero peligro para el país, el verdadero peligro para la democracia, es la agenda progresista. Y dije que Trump puede estar jugando a la ruleta rusa, pero que continúe la administración Biden es un suicidio nacional en mi opinión. Y lo que es realmente interesante notar es que este cambio de actitud hacia Trump por parte del señor William Barr parece tener eco en el electorado estadounidense en general. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5.000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. De hecho, según las encuestas, los números de Trump realmente subieron después de su acusación criminal, lo cual es un fenómeno interesante si se detiene a pensarlo. Volviendo al juicio real en cuestión, al que se refería el señor William Barr en esa entrevista en particular, este es el llamado caso de dinero por silencio, desarrollándose en la ciudad de Nueva York. Y le pasa como a la mayoría de las personas, es muy probable que haya olvidado por completo los detalles de toda esta historia de pagos de dinero, Michael Cohen y Stormy Daniels. Sé que en mi caso, cuando el fiscal del distrito de Manhattan comenzó a insinuar la idea de arrestar a Trump, tuve que volver y refrescar mi memoria sobre de qué se trataba realmente todo este asunto. Así que déjeme darle una breve cronología de eventos para refrescarle la memoria sobre de qué tratan realmente estos cargos criminales en la ciudad de Nueva York. Para empezar, retrocedamos el reloj al año 2006,
mientras Donald Trump ya estaba casado con Melania, una mujer llamada Stephanie Clifford, que usa el nombre artístico de Stormy Daniels, afirmó que ella y Trump tuvieron un romance. Si esto realmente ocurrió o no es dudoso, en las redes sociales, el expresidente Trump publicó famosamente una carta firmada por Stephanie Clifford diciendo que este presunto romance nunca ocurrió en realidad. Pero si realmente sucedió o no es un poco irrelevante. Esta es la acusación. En 2006, Donald Trump tuvo un romance con la señorita Stephanie Clifford en algún lugar de una habitación de hotel cerca del lago Tahoe. Luego, en el mismo periodo de tiempo, 2006-2007, otra mujer, Karen McDougal, quien es una exmodelo de Playboy, también afirmó que ella y Donald Trump tuvieron un romance. De nuevo, si esta historia es verdad o no, es una conjetura de cualquiera. Por su parte, el expresidente Trump niega que cualquiera de estos dos romances realmente haya tenido lugar. Independientemente, eso es lo que estas dos mujeres afirman en este momento. Sin embargo, durante este periodo de tiempo entre 2006 y 2007, estos presuntos romances no se conocían públicamente. Estos presuntamente tuvieron lugar según las mujeres, pero no eran conocidos públicamente. Avanzamos rápido hasta el año 2011, y fue entonces cuando una revista llamada In Touch Weekly entrevistó a la señorita Stephanie Clifford sobre este presunto romance en el año 2006. Sin embargo, después de llevar a cabo la entrevista, In Touch Weekly terminó no publicando el artículo real porque en ese momento el abogado de Donald Trump, el señor Michael Cohen, amenazó con demandar a la revista si lo hacían, así que la revista terminó archivando la historia. Luego avanzamos rápido hasta el año 2016. La campaña presidencial está en pleno apogeo. Trump es, por supuesto, el candidato republicano, compitiendo contra la señora Hillary Clinton, y fue en ese momento que estas dos mujeres volvieron a la primera plana. En agosto de 2016, varios meses antes de la elección real, la señora Karen McDougal vendió la historia de su romance a la revista National Enquirer por $150,000. Sin embargo, la National Enquirer nunca publicó la historia. Esto es porque el acuerdo de $150,000 es lo que se llama en la industria un acuerdo de compra y eliminación. Es donde un medio de comunicación compra los derechos de una historia para evitar que se publique. Investigaciones posteriores encontraron que el abogado de Donald Trump estaba coordinando con la National Enquirer para comprar y eliminar la historia. A pesar de todo, unos meses más tarde, aún en el año 2016, la señorita Stephanie Clifford, la otra mujer, volvió a salir y comenzó a amenazar con hacer pública su historia. Y esto estaba sucediendo justo alrededor de octubre, que resulta ser justo un mes antes del día de las elecciones, que es en noviembre. En ese momento, el señor Michael Cohen, abogado de Trump, hizo pagos de $30,000 a la señorita Clifford a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad sobre todo el romance. Ella tomó el dinero y firmó el acuerdo. Lo que sucede a continuación se vuelve un poco complicado y los hechos dependen un poco de a quién le crea realmente. Porque esta historia estuvo enterrada durante unos 2 años, pero luego, en 2018, el Wall Street Journal trajo la historia y le contaron al mundo entero por primera vez sobre estos pagos de dinero. Sin embargo, cuando se publicó la historia por primera vez, Michael Cohen afirmó que él mismo pagó a estas mujeres con dinero de su propio bolsillo. Eventualmente, Michael Cohen se retractó y terminó diciendo en el tribunal que estos pagos se hicieron en nombre del expresidente Donald Trump y que él, es decir, Michael Cohen, fue reembolsado por la organización Trump a través de gastos legales habituales. Lo que Michael Cohen estaba afirmando es que el expresidente Trump lo reembolsó por estos pagos por silencio a través de una serie de cheques de $35,000, y la forma en que supuestamente se enviaron estos cheques es que Michael Cohen enviaba facturas mensuales a la organización Trump por una tarifa de retención, y luego, posteriormente, la organización Trump le enviaría los cheques y contabilizaría este pago en sus propios libros como gastos legales. Michael Cohen finalmente fue condenado a varios años de prisión por evasión fiscal, fraude bancario y violaciones de financiamiento de campañas políticas. Sin embargo, a pesar de que el señor Michael Cohen admitió haber hecho estos pagos en nombre del expresidente Trump para influir en el resultado de las elecciones, el expresidente Trump mismo ha mantenido su inocencia y, de hecho, el año pasado, el expresidente Trump publicó esta carta aquí en las redes sociales. Era una carta escrita por el abogado de Michael Cohen y fue enviada a la Comisión Federal de Elecciones el 8 de febrero del año 2018. Aquí está lo que decía la carta en parte relevante. Cito: en una transacción privada en 2016, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el señor Cohen usó sus propios fondos personales para facilitar un pago de $130,000 a la señora Stephanie Clifford.
Ni la organización Trump ni la campaña de Trump fueron parte de la transacción con la señora Clifford y tampoco reembolsaron al señor Cohen por el pago directa o indirectamente. Lo que significa que en ese momento, al menos, el abogado de Michael Cohen le estaba diciendo a la Comisión Federal de Elecciones que Trump no tenía nada que ver con estos pagos. Aunque, por supuesto, luego Michael Cohen terminó declarándose culpable de todos modos. Es el caso que en el año 21, la Comisión Federal de Elecciones terminó desestimando el caso contra el expresidente Trump. Específicamente, la Comisión Federal de Elecciones estaba interesada en saber si estos pagos por silencio constituían violaciones de campaña. Decidieron desechar el caso en el año 21. En ese momento, prácticamente todos asumieron que el caso estaba cerrado. Hubo un par de veces que volvió a surgir en el ciclo de noticias, pero cada vez que lo hizo, el fiscal del distrito de Manhattan en ese momento, el señor Cyrus Vance y luego el señor Alvin Bragg, ambos dijeron que no había suficiente evidencia para una acusación criminal real. A pesar de estas afirmaciones anteriores, y a pesar de que el caso fue desestimado a nivel federal, justo el año pasado, el nuevo fiscal de Manhattan, el señor Alvin Bragg, revivió el caso, reunió a un gran jurado y decidió enjuiciar al expresidente Trump. Y eso nos lleva perfectamente al día de hoy, donde el expresidente Trump está ahora en la corte. Y avanzando, las dos preguntas que probablemente necesiten ser respondidas serán, en primer lugar, si realmente hubo fraude contable por parte de la organización Trump, y en segundo lugar, si ese fraude contable se hizo para ocultar violaciones financieras de campaña. El juicio en sí comenzó hace 3 días, y actualmente estamos en el proceso de selección del jurado, y como puede imaginar, encontrar un jurado imparcial en la ciudad de Nueva York, en un caso que involucra al expresidente republicano y al actual favorito republicano, no es una tarea fácil. Según los reporteros que están en la corte, los jurados están siendo rechazados a la izquierda y a la derecha. De los 96 individuos originales que estaban en el panel, 48 fueron excusados por decir que no podían ser justos e imparciales. Los 48 restantes están siendo examinados uno por uno. Algunos están siendo despedidos por haber publicado declaraciones anti-Trump en las redes sociales. La esposa de un posible jurado fue arrestada por un anuncio político conservador. Él fue despedido. Una jurado tuvo su identidad hecha pública y por lo tanto fue excusada, y así sucesivamente. Como puede imaginar, encontrar un jurado imparcial en Nueva York para este tipo de juicio no es una tarea fácil, aunque objetivamente hablando, no es imposible. En Washington, D.C., donde la gente votó en un 94% en contra de Trump en la elección anterior, podría decir que es imposible, pero en Nueva York, donde tiene muchas bolsas de personas de todos los ámbitos de la vida, pequeños empresarios, inmigrantes, policías, bomberos, personas que viven en Staten Island, es un poco más realista esperar un jurado imparcial. En general, la situación del jurado está por verse, así que ahí es donde está actualmente el caso. Si quiere profundizar en los documentos de acusación presentados por el señor Alvin Bragg, los incluiré en las versiones en PDF de los mismos. En la ciudad de Nueva York, está oficialmente en marcha el primer juicio penal de un expresidente de los Estados Unidos. Este es, por supuesto, el llamado caso de dinero por silencio de Stormy Daniels y Michael Cohen al fondo. Se desarrolla un total caos mediático, con manifestantes de ambos bandos ondeando banderas y pancartas, e incluso un hombre quemándose vivo justo afuera del juzgado. Durante la última semana, se ha llevado a cabo el proceso de selección del jurado, y lo que ha pasado, según los reporteros en el juzgado, es que los posibles jurados han sido rechazados a diestra y siniestra. De los 96 originales, 48, es decir, la mitad, fueron excusados de inmediato por no poder ser imparciales. Los 48 restantes fueron examinados uno a uno, tanto por los fiscales como por el equipo de defensa legal de Trump. Ambos pudieron hacer preguntas a los posibles jurados y descartar a aquellos que no les gustaban de inmediato. Es evidente que el expresidente Trump está en desventaja, ya que este caso está siendo impulsado en Manhattan por el fiscal del distrito de Manhattan. El jurado se limitó exclusivamente a la isla de Manhattan, lo que significa que nadie de Brooklyn, Queens o Staten Island era elegible para formar parte de este jurado en particular, y esto importa porque Manhattan es una de las áreas más liberales del país. En el año 2020, Joe Biden ganó en Manhattan con el 85% de los votos, e incluso si se analizan los resultados electorales con detalle, no hubo ni un solo bloque, ni siquiera una sola calle en Manhattan, en la que Trump superara a Biden. Básicamente, Manhattan es totalmente azul, sin ningún enclave conservador.
En medio de este tipo de hallazgos demográficos, encontrar 12 personas al azar que puedan ser verdaderamente imparciales en un caso que involucra no solo al expresidente republicano, sino también al actual candidato republicano presuntivo para presidente, es difícil, por decirlo menos. Sin embargo, el caso tuvo que seguir adelante y, como tal, después de 4 días, se finalizó el jurado completo de 12 personas. Así que veamos lo que sabemos sobre estos 12 individuos que básicamente están encargados de decidir el destino legal del expresidente Trump, en este caso en particular. Por supuesto, no conocemos todos los detalles sobre estos jurados. Después de todo, sus identidades tienen que mantenerse en anonimato. Pero hay varias cosas que sí sabemos sobre cada uno de ellos, según los informes del juzgado real. Para empezar, el jurado número 1, quien es también el presidente del jurado, es un hombre casado que vive en el oeste de Harlem y trabaja en ventas. Disfruta de actividades al aire libre en general y se informa a través de una combinación del New York Times, Fox News y MSNBC. A pesar de haber escuchado sobre otros casos criminales del expresidente Trump, el jurado número 1 afirma no tener ninguna opinión sobre el expresidente en sí mismo. Luego está el jurado número 2, otro hombre casado que vive en Hell's Kitchen y trabaja en finanzas. Sus pasatiempos incluyen hacer senderismo, escuchar música y asistir a conciertos. Sigue las publicaciones del expresidente Trump en Twitter y también a otras personas en su órbita, como Michael Cohen y Kelly Conway. Cuando se le preguntó al respecto, el jurado número 2 dijo que cree que el expresidente Trump ha hecho algunas cosas buenas para el país, aunque agregó que es una calle de doble sentido, lo que sea que eso signifique. Luego está el jurado número 3, un hombre que trabaja como abogado corporativo y vive en el vecindario de Chelsea. Sus pasatiempos incluyen el senderismo y correr, y se informa a través del New York Times y el Wall Street Journal. Cuando se le preguntó al respecto, mencionó que no está muy familiarizado con los otros casos criminales del expresidente Trump, aunque cabe mencionar que, dado que es abogado, no está claro qué significa no muy familiarizado. Tal vez sabe mucho sobre los otros casos, solo que como abogado, su umbral para estar familiarizado con un caso es más alto que el de muchas personas fuera de la profesión legal. Luego está el jurado número 4, un hombre que trabaja como ingeniero de seguridad y vive en el Upper West Side. Sus pasatiempos incluyen trabajar la madera y el metal, y aparte de eso, se conocen muy pocos detalles personales sobre él. La única cosa notable es que cuando se le preguntó si tenía opiniones fuertes sobre el expresidente Trump, dijo, cito, "No, no realmente". Luego está el jurado número 5, una mujer que trabaja como maestra y vive en Harlem con su novio. Sus pasatiempos incluyen escribir, ver teatro y viajar, y cuando se le preguntó al respecto, dijo que realmente no le importan las noticias y trata de evitar las conversaciones políticas en general. Cuando se le preguntó directamente sobre el expresidente Trump, dijo que aprecia su estilo directo y cito, "El expresidente Trump habla con franqueza. Prefiero eso en una persona que está en el cargo que alguien de quien no sabes qué está haciendo detrás de escena". Luego está el jurado número 6, una mujer que trabaja en el sector tecnológico y vive en el vecindario de Chelsea. Se informa a través del New York Times y en general tiene creencias muy diferentes al expresidente Trump, pero agregó que este es un país libre. Luego está el número 7, que es abogado y vive en el Upper East Side. Él dice que generalmente se informa a través del New York Times, el Wall Street Journal, el New York Post y el Washington Post. También afirma no tener opinión sobre el carácter del expresidente Trump, agregando que estuvo de acuerdo con algunas de las políticas de Trump mientras estuvo en el cargo, pero en desacuerdo con otras. Luego está el jurado número 8, un hombre que trabaja como gerente de patrimonio en el Upper East Side. En su tiempo libre, disfruta del esquí, la pesca con mosca y practicar yoga, y dice que se informa a través del New York Times, el Wall Street Journal, CNBC y la BBC. Luego está el jurado número 9, una mujer que trabaja como terapeuta del habla y vive en el Upper East Side. Se informa a través de CNN, y eso es prácticamente todo sobre este jurado en particular. Luego está el jurado número 10, un hombre de negocios que vive en el vecindario de Murray. Sus pasatiempos incluyen escuchar podcasts sobre psicología conductual y dice que se informa generalmente a través del New York Times. Luego tienes al jurado número 11, una mujer que trabaja como gerente de productos y vive en el Upper Manhattan. No se sabe mucho sobre ella, excepto que cuando se le preguntó, dijo lo siguiente sobre el expresidente Trump. "No me gusta su personalidad, cómo se presenta en público. Sin embargo, no me gustan algunos de mis compañeros de trabajo, pero no intento sabotear su trabajo". Aparentemente, los otros candidatos a jurado se rieron cuando hizo esa broma. Y por último, tienes al jurado número 12,
una mujer que trabaja como fisioterapeuta y vive en el lado este. Sus pasatiempos incluyen hacer senderismo, escuchar música y escuchar podcasts religiosos, aunque no está claro de qué religión. Además de estos actuales jurados, hay suplentes, pero se sabe muy poco al respecto. Entonces ahí lo tiene. El jurado de 12 personas determinará si el expresidente Trump es culpable o no en este caso en particular. Aunque vale la pena mencionar que incluso para los jurados que dijeron que pueden ser imparciales, no está exactamente claro si eso es cierto, evidenciado por el hecho de que un jurado que inicialmente dijo que podía ser imparcial, luego cambió de opinión. Cuando salía del tribunal, dio una entrevista improvisada diciendo lo siguiente. ¿Podrías compartir tu opinión sobre el expresidente? ¿Y por qué sentiste que podías ser imparcial? No soy fan. Durante el COVID-19 viví con alguien que no era imparcial y creo que su manejo del COVID-19 fue abismal. También tengo una hermana adoptada de China y los comentarios que hizo sobre China cuando era presidente la hicieron sentir muy ansiosa. Por lo tanto, me hizo enojar. Y las políticas que ha promulgado en relación con las mujeres y la salud reproductiva con las que no estoy de acuerdo. Creo que todo eso necesita ser abordado. ¿Qué piensas? ¿Crees que la diversa tripulación de residentes de Manhattan puede realmente emitir un veredicto imparcial? Quiero saber sus comentarios, por favor. Déjelos en la sección de comentarios a continuación. En una decisión de la Corte Suprema, que por alguna razón pasó completamente desapercibida en los medios tan pronto como se emitió, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió una gran victoria a los dueños de propiedades de todo Estados Unidos. Específicamente, en una decisión unánime de 9-0, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reducido significativamente el alcance de la Ley de Aguas Limpias, así como de la EPA, y al hacerlo, redujo las posibilidades de que el gobierno federal le dicte lo que usted y yo podemos o no hacer en nuestras propiedades. Pero para explicar los detalles y las repercusiones que este caso en particular va a tener en la vida cotidiana de personas como usted y yo, permítame retroceder un momento y darle el contexto y algunos de los detalles. Para empezar, imaginemos un escenario. Compra un terreno cerca de un hermoso lago en el estado de Idaho, con la intención de construir una casa para usted y su familia. Luego contrata a una empresa para que comience a rellenar y allanar este terreno vacío con tierra, para preparar la base sobre la cual construirá su hogar. Sin embargo, justo cuando comienza este proceso, agentes de la EPA aparecen repentinamente en su propiedad, y en medio de la construcción le dicen que no puede construir una casa allí porque su propiedad contiene un humedal, y si rellena con tierra su propiedad está violando la ley de aguas limpias. Confuso, le echa un vistazo a su propiedad y no lo entiende, porque claramente no contiene ningún humedal. Sin embargo, la EPA le informa que el supuesto humedal toma la forma de un canal de drenaje que acaba desembocando en un arroyo, que luego desemboca en un lago local. Por lo tanto, debido a que tenía un canal de drenaje en su propiedad, la EPA le dice que debe volver a dejar el sitio tal y como se lo encontró. Si no cumple, le impondrán multas de hasta $40,000 por día. Ese escenario es tan loco como suena. Es exactamente lo que le sucedió en el año 2007 a la familia Sackett en el estado de Idaho. Sin embargo, lo que la EPA no esperaba era que este episodio se convirtiera en un catalizador. Desencadenó tal serie de eventos que al final se llevó el caso de esta familia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y no solo una vez, sino dos. Porque en 2007, cuando todo este episodio tuvo lugar, la familia Sackett inició una demanda contra la EPA, argumentando que lo que estaba ocurriendo era ilegal. Sin embargo, la EPA misma, que en ese momento se veía fortalecida por la victoria de Barack Obama en 2008, respondía que la familia Sackett no tenía derecho a demandarlos ya que actuaban de acuerdo a la ley de aguas limpias. Olvidando cualquier detalle particular del caso en sí, la EPA presentó un argumento fundamental. Esta familia ni siquiera tenía derecho a presentar una queja contra la agencia, en absoluto. Al final, después de 5 años completos, de este ir y venir legal, el caso terminaba en la Corte Suprema de los Estados Unidos por primera vez. Esto fue en el año 2012, y en ese momento, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de la familia Sackett, diciendo que realmente tenían un derecho legal a querellarse contra la EPA. Y por cierto, solo como una observación aparte,
esto realmente da una imagen del enorme reto que supone para los estadounidenses comunes el enfrentarse al gobierno federal. Piense en eso, le tomó 5 años a esta familia dilucidar, finalmente, el hecho de que tenían derecho a demandar realmente a la EPA. De todos modos, en 2012, esto significó que después de 5 años, su caso podría comenzar de verdad. Pero no fue bien porque tanto la Corte Inferior como la Corte de Apelaciones del Circuito fallaron a favor de la EPA. Sin embargo, la familia Sackett luego apeló esa decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien finalmente tomó el caso y en mayo del año pasado, en mayo de 2023, 16 años completos después de que ocurriera el incidente, la Corte Suprema de los Estados Unidos, de manera unánime en un fallo de 9-0, falló a favor de la familia Sackett. Y al hacerlo, anularon el intento de la administración Biden de ampliar la Ley de Aguas Limpias. Y antes de llegar al fallo de la Corte Suprema, déjeme darle una breve historia de la Ley de Aguas Limpias, porque se vuelve muy relevante para esta discusión. En 1972, el Congreso tomó una ley que ya estaba en los libros llamada Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua, la reorganizó y expandió su lenguaje, y el resultado final se conoció como la Ley de Aguas Limpias de 1972. Y como su nombre lo indica, el papel principal de la Ley de Aguas Limpias es prohibir la descarga de contaminación desde cualquier fuente en las aguas navegables dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, aparentemente eso tiene sentido. Sin embargo, al igual que con cualquier ley federal, la clave radica en los detalles y las definiciones, porque por un lado, los contaminantes no se refieren solo a los desechos industriales. Según el Código estadounidense dentro del contexto de la Ley de Aguas Limpias, los contaminantes también incluyen cosas como rocas, arena y tierra. Y luego, en términos de lo que constituye aguas navegables, bueno, eso se define dentro de la ley de la siguiente manera: las aguas de los Estados Unidos, incluyendo los mares territoriales. Y debido a esta definición, aguas de los Estados Unidos, o aguas en resumen, se convirtió en un término amplio que estableció el alcance de la jurisdicción del gobierno federal. Pero el problema desde la adopción de la Ley de Aguas Limpias en los años 70 es que en ningún lugar del texto real de la ley se define claramente qué son las aguas de los Estados Unidos. Debido a eso, interpretar lo que significa y, por lo tanto, determinar el alcance del poder del gobierno ha quedado en manos de cada presidente y su administración. Y así, lo que hemos estado viendo durante los últimos 50 años es que, por un lado, tienes a grupos ambientalistas y presidentes demócratas que presionan para ampliar la definición de aguas, mientras que, por otro lado, ha tenido a presidentes republicanos que limitan lo que se considera como aguas. Así que, por un lado, dicen que están actuando para proteger el medio ambiente, mientras que, por otro lado, están actuando para proteger los derechos a la propiedad privada. Este péndulo ha estado oscilando de un lado a otro durante los últimos 50 años, de una administración a la siguiente. En 2015, el presidente Obama amplió la definición de aguas, pero en 2020, el presidente Trump revisó la definición y redujo lo que constituía humedales protegidos. Posteriormente, en 2023, la administración Biden cambió nuevamente la definición y, al hacerlo, amplió significativamente la autoridad al hacer que las aguas de los Estados Unidos fueran todo, desde charcos hasta estanques. Sin embargo, el cambio de Joe Biden no duró mucho. Apenas 4 meses después de hacerlo, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente emitió su fallo oficial en el caso de Sackett contra la EPA, el caso que involucra a esta familia de Idaho. La decisión se tomó de manera unánime. Todos los jueces fallaron en contra de la EPA. Al hacerlo, la Corte Suprema invalidó una parte de la nueva definición establecida por la administración Biden. Aquí está parte de lo que la mayoría de la Corte Suprema dijo. El uso de aguas en la Ley de Agua Limpia se refiere únicamente a características geográficas que se describen en el habla común como arroyos, océanos, ríos y lagos, y a humedales adyacentes que son indistinguibles de esos cuerpos de agua debido a una conexión superficial continua. En otras palabras, la Corte Suprema de los Estados Unidos aclaró que las aguas de los Estados Unidos no se aplican a cada charco y poza en la propiedad de una persona, sino que se refieren únicamente a lo que los estadounidenses comunes considerarían vías navegables. Y además, un humedal debe estar conectado a una de estas vías fluviales por una conexión constante de agua superficial. Por lo tanto, esencialmente, la mayoría de la Corte, que por cierto fue escrita por el juez Samuel Alito, estableció 2 partes para determinar si la Ley de Agua Limpia tiene jurisdicción que se aplique sobre una propiedad específica. Primero,
El cuerpo de agua adyacente debe constituir realmente un curso de agua de los Estados Unidos, que la Corte Suprema definió como un cuerpo de agua relativamente permanente, conectado a vías navegables interestatales tradicionales. Y en segundo lugar, el humedal en la propiedad de una persona debe tener una conexión superficial continua con ese curso de agua adyacente, de tal manera que sea difícil determinar dónde termina el agua y dónde comienza el humedal. Esa es la nueva definición establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por lo tanto, utilizando esta nueva definición, el pequeño canal de drenaje en la propiedad de los Sackett, en Idaho, no calificaba como un humedal, y por lo tanto, la ley de aguas limpias no se aplicaba. Todo esto tomó 16 geniales años de litigio para descubrir ese hecho. Como resultado de esa batalla de 16 años, la EPA se vio obligada, una vez más, a revisar la definición de las aguas de los Estados Unidos para conformarse con lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos. Debido a ese cambio, muchas personas en todo Estados Unidos ya no están sujetas a la jurisdicción. Por ejemplo, según estimaciones de funcionarios estatales en la parte occidental de los Estados Unidos, donde el clima es más seco, más del 90% de las aguas superficiales ahora están exentas de la ley de aguas limpias, lo cual, por un lado, es visto como una victoria para los defensores de los derechos de propiedad, ya que ven este fallo como un golpe significativo a un gobierno burocrático, cada vez más excesivo que está decidido a imponer restricciones sobre el cambio climático de cualquier manera posible. Por otro lado, sin embargo, tiene a grupos ambientalistas que, después de este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, expresan preocupación de que estas nuevas definiciones limitadas terminen provocando un aumento en la contaminación, incluida una mayor cantidad de productos químicos persistentes en los cuerpos de agua estadounidenses. Aunque realistamente, lo que terminará sucediendo es lo mismo que sucedió con el aborto. La autoridad sobre todos estos cuerpos de agua ahora volverá a los gobiernos estatales y locales, y les corresponderá a ellos encontrar un equilibrio entre proteger nuestra agua colectiva y proteger nuestros derechos de propiedad colectiva. Pero mientras tanto, como cuestión práctica, esta decisión unánime de la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó una gran capa de burocracia para la mayoría de las personas, facilitando que los desarrolladores de tierras, los agricultores, los ganaderos y los propietarios de propiedades comunes expandan y construyan en propiedades que ya tienen. Y por cierto, como una nota totalmente aparte, cuando estábamos investigando para el episodio de hoy, en realidad queríamos comunicarnos y hablar con el señor Michael Sackett para una entrevista para obtener su opinión sobre el caso y su victoria en una batalla de 16 años. Sin embargo, resulta que este caso tomó 16 años para llegar a la línea final. El incidente inicial ocurrió en el año 2007 y luego el último juicio de la Corte Suprema de los Estados Unidos llegó en el año 2023. Sin embargo, en ese periodo, en medio de todo eso, el señor Michael Sackett fue arrestado, acusado y culpado por intentar reunirse con una niña de 12 años para hacer cosas que lo arrestarían si intentara hacer con una niña de 12 años. Esencialmente, fue atrapado en una operación encubierta por la policía intentando pagar por cosas que no mencionaré, así que decidimos no seguir la entrevista con él. Y eso solo hace el caso, en mi opinión, un poco más interesante porque, por un lado, este hombre, por 16 años, ha perseguido el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta llegar a la línea final, y así ha ayudado a asegurar más derechos de propiedad para americanos como usted y yo, lo cual, por otro lado, es genial. Pero por otro lado, durante ese periodo de tiempo, también fue encontrado culpable por intentar reunirse y pagar por algo con una chica de 12 años. Puede decidir usted mismo en términos de formar una opinión sobre lo que todo eso significa. Solo le presento los hechos. Y de hecho, me gustaría darle las gracias a nuestro intérprete de investigación, el señor Eric Schumacher, quien descubrió este hecho. Esta es una foto de Eric Schumacher haciendo investigación normal, y aquí hay una foto de él descubriendo esta pieza sobre la niña de 12 años. Gracias por tu servicio. Sin embargo, si quiere ir más a fondo con el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, le dejaré un enlace al PDF en inglés de la ley. Puede encontrarlo abajo en la caja de descripción. En el estado de Nueva Jersey, se arrestó a un operador político por cargos graves relacionados con el envío y la recepción de papeletas de voto por correo, derivados de las operaciones que ha estado llevando a cabo en Atlantic City durante años. Los detalles de este caso en particular y estas operaciones son fascinantes, así que vamos a repasarlos juntos. Ahora, para empezar, la información sobre el operador político en cuestión es el señor Craig Calloway,
el expresidente del Consejo Municipal de Atlantic City. Localmente, el señor Calloway es visto como algo así como un experto en votos por correo. De hecho, en una recaudación de fondos que una organización sin fines de lucro en Nueva Jersey estaba organizando, y donde el señor Calloway habló, fue descrito en la carta de invitación al evento como un experto en la movilización de votantes. Además, en el material promocional del evento para atraer a la gente, dieron un breve resumen de la historia personal del señor Calloway, así como de su historia electoral general. Aquí está lo que escribieron. Craig Calloway nació en 1959 en Atlantic City, siendo uno de 9 hijos. Durante principios de los años 1980, Calloway trabajó como operador de PBX y recepcionista de hotel para los casinos Resorts International y Harrah's. Luego trabajó en la oficina mercantil del gobierno de la ciudad de Atlantic City durante los siguientes 23 años. Calloway rápidamente ganó una reputación por ser justo y servicial con los comerciantes, dueños de autobuses, taxis y estacionamientos con quienes trabajaba. Muchos de ellos eran inmigrantes recientes de India, Pakistán, Bangladesh y otros países asiáticos. Con el tiempo, muchos de ellos desarrollaron una relación con Craig Calloway y comenzaron a ayudarse mutuamente políticamente. Cuando se involucró por primera vez en política, Craig Calloway aplicó sus habilidades y métodos para elegir solo candidatos afiliados al Partido Demócrata. Sin embargo, durante los últimos 20 años, Calloway ha optado por apoyar a candidatos que cree que mejor representan sus puntos de vista e intereses independientemente del partido. Si observamos su historial general, parece que el señor Calloway tiene algo de magia cuando se trata de elecciones locales. La sinopsis continúa. Craig Calloway es reconocido y respetado como uno de los mejores organizadores de movilización de votantes en Estados Unidos. En 2001, Calloway dirigió la campaña de movilización de votantes, tanto en las elecciones primarias como en las generales para elegir al demócrata Lorenzo Langford como alcalde de Atlantic City. En ese mismo año, Calloway se postuló para un cargo él mismo y fue elegido concejal del distrito del Tercer Ward de Atlantic City. En 2004, Craig Calloway recibió reconocimiento nacional cuando aplicó sus técnicas de movilización de votantes para John Kerry durante las elecciones presidenciales de Bush-Kerry. Y tal como mencionaba esa parte anterior de la sinopsis, el señor Calloway no parece discriminar entre republicanos y demócratas al ofrecer sus servicios. Cito, en 2013, Craig Calloway ayudó a destituir al demócrata Lorenzo Langford y a elegir al republicano Don Guardian como alcalde en Atlantic City, una ciudad con una abrumadora mayoría de votantes demócratas. En 2020, Calloway ayudó a Amy Kennedy cuando era candidata para la nominación del Partido Demócrata para la Cámara de Representantes en el sur de Jersey. Amy Kennedy derrotó a Callahan Harrison en las elecciones primarias demócratas en junio. Sin embargo, cuando Kennedy no contrató a Calloway para las elecciones de noviembre, Calloway trabajó para Jeff Van Drew, quien acababa de cambiarse al Partido Republicano en enero. Van Drew ganó la reelección como republicano en noviembre de 2020. Y por cierto, vale la pena mencionar que este trabajo es bastante lucrativo para el señor Calloway, evidenciado por el hecho de que el congresista Van Drew pagó al señor Calloway una suma de $35,000 por solo unos pocos meses de trabajo antes de las elecciones de noviembre. La historia continúa. El pasado noviembre, Calloway ayudó al republicano Tokyo Joe O'Donoghue a derrotar al titular demócrata Eric Scheffler y ganar las elecciones como sheriff del condado de Atlantic. Calloway también ayudó al republicano Jesse Kurtz a ganar una reelección abrumadora para el consejo de la ciudad en el mayormente demócrata sexto distrito de Atlantic City. Así que eso es un currículum increíblemente impresionante. Parece que el señor Calloway es capaz de elegir a quien trabajarle, independientemente de los desafíos presentes en el entorno electoral. De hecho, aquí está cómo fue descrito el señor Calloway en un artículo reciente que fue publicado en el Philadelphia Inquirer. Cito, los esfuerzos de votación por correo de Calloway son bien conocidos en el condado de Atlantic, donde básicamente instala su oficina en la oficina del secretario en Mays Landing, transportando mensajeros en una furgoneta blanca para obtener boletas de voto por correo para los votantes. Anteriormente ha defendido sus acciones como trabajando dentro de las leyes estatales de boletas de voto por correo. Su influencia ha sido profunda. De hecho, en esa línea de su influencia, el presidente del Partido Republicano del Condado de Atlantic lo resumió diciendo que él puede hacer o deshacer una elección.
Sin embargo, en términos de cómo el señor Calloway pudo lograr estos resultados sorprendentes, ahora tenemos algunas pistas. En febrero de este año, el señor Calloway fue arrestado y acusado de fraude electoral federal relacionado con su trabajo con las papeletas de voto por correo. Junto con la acusación real, hubo una breve declaración emitida por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de Nueva Jersey que decía lo siguiente: el señor Craig Calloway fue arrestado hoy por su papel en obtener, emitir y tabular fraudulentamente papeletas de voto por correo presentadas en las elecciones generales del 8 de noviembre del 2022. En términos de los detalles específicos de lo que realmente pudieron descubrir los federales, bueno, hubo un documento de 10 páginas que se hizo público describiendo tanto la investigación como los cargos. Puede ver el documento de acusación en su pantalla en este momento. Esta acusación alega que mientras trabajaba en la campaña de reelección del congresista Van Drew en el año 2022, aquí está lo que sucedió. Aproximadamente un mes antes de las elecciones generales del 8 de noviembre del 2022, Calloway y otros trabajando bajo su dirección se acercaron a numerosas personas en Atlantic City, prometiéndoles pagarles $30 a $50 para actuar como supuestos mensajeros autorizados para votantes que supuestamente deseaban votar por correo. Así que una pausa aquí para resumir. Cerca de la fecha de la elección real, el señor Calloway y sus asociados buscaron personas en Atlantic City y supuestamente les ofrecieron entre $30 y $50 por un día de trabajo. Realmente no les explicaban en qué consistiría el trabajo, solo que actuarían como mensajeros para asuntos relacionados con las elecciones. Así que, una vez que el señor Calloway encontraba suficientes de estos mensajeros, ellos irían y se presentarían en la oficina del secretario del condado local. Cito: el señor Calloway y sus subordinados, además, ofrecieron transportar a estas personas de ida y vuelta a la oficina del secretario del condado para realizar este trabajo relacionado con la votación. Al llegar al estacionamiento de la oficina del secretario del condado, una persona que aceptara la oferta de trabajo de Calloway se encontraría con Calloway, los subordinados de Calloway, o en ocasiones ambos, y proporcionaría a Calloway o a los subordinados de Calloway su identificación. Calloway o sus subordinados usarían la identificación para completar la parte del mensajero autorizado de la solicitud de voto por correo y luego proporcionarían a la persona muchas solicitudes que Calloway o sus subordinados habían completado solo momentos antes. La mayoría de estos presuntos mensajeros no estaban familiarizados con el papel de mensajero autorizado y no conocían a los votantes enumerados en las solicitudes de voto por correo para quienes supuestamente estaban sirviendo como mensajeros autorizados. Y así, supuestamente, a los supuestos mensajeros se les entregaban estas solicitudes que se completaban en el lugar de estacionamiento por el propio Calloway o uno de sus subordinados. Entonces los llamados mensajeros se dirigían a, cito, la oficina del secretario del condado de Atlantic llevaba de 1 a 4 solicitudes de voto por correo completadas. Según las instrucciones del señor Calloway o sus subordinados, estas personas proporcionaban al personal de la oficina del secretario del condado pruebas de identificación y firmaban las solicitudes de voto por correo en la sección de mensajeros autorizados antes de entregar esas solicitudes firmadas al personal de la oficina. Los supuestos mensajeros esperaban mientras el personal de la oficina procesaba las solicitudes y si las solicitudes eran aprobadas, proporcionaban a los supuestos mensajeros boletas de voto por correo para los votantes listados en las solicitudes. Y en resumen, estos mensajeros supuestamente estaban siendo pagados por el señor Calloway para ser básicamente mensajeros. Se les entregaban estas solicitudes de votos ausentes justo allí en el estacionamiento. Luego llevaban esas solicitudes al interior de la oficina del secretario del condado, las presentaban, esperaban a que fueran procesadas y luego, una vez que fueran procesadas, estos mensajeros recibirían las papeletas de voto por correo reales. Según la ley estatal de Nueva Jersey, un mensajero debe entregar la papeleta de voto por correo que recibió del secretario directamente al votante que solicitó esa papeleta, y luego el mensajero debe certificar que entregó la papeleta al votante humano real. Según la acusación, eso no fue lo que sucedió aquí. En lugar de eso, después de que estos mensajeros recibieron las papeletas de voto por correo de la oficina del secretario del condado, salieron de esa oficina y entregaron la papeleta directamente al señor Calloway o a uno de sus subordinados justo allí en el estacionamiento. Después de eso, la acusación afirma lo siguiente, cito, muchas de las boletas de voto por correo recolectadas por Calloway o sus subordinados fueron finalmente emitidas a nombre de personas que han confirmado que no votaron en las elecciones generales del 2022, ni en persona ni enviando una boleta de voto por correo, y que no autorizaron a Calloway, sus subordinados o a cualquier otra persona a emitir votos en su nombre.
Muchas de estas boletas de voto por correo fueron contadas en la elección, lo que significa que la alegación aquí fue que el señor Callaway y sus asociados estaban votando en nombre de personas que no los autorizaron a hacerlo, o ni siquiera eran conscientes de que esto estaba sucediendo. Y la acusación tiene bastantes ejemplos de votantes a quienes los federales entrevistaron y quienes les dijeron a los investigadores que definitivamente no votaron en las elecciones del 2022, aunque técnicamente lo hicieron. También hay imágenes de vigilancia de la oficina del secretario del condado que, nuevamente, presuntamente muestran que todo esto estaba sucediendo. Como siempre, todos aquí en Estados Unidos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y después de todo, estas son solo acusaciones. El señor Callaway no ha sido condenado por nada y, por lo tanto, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los cargos específicos en su contra, que son el obtener, emitir y contabilizar una boleta fraudulenta, conllevan una pena máxima de 5 años de prisión, así como una multa de $250,000. También vale la pena señalar que los cargos aquí provienen solo de las elecciones de mitad de período de noviembre del 2022, no de ninguna de las elecciones anteriores a esa, y hasta ahora el señor Callaway no ha emitido ninguna declaración sobre este asunto en particular. En este momento, el señor Callaway está en libertad después de que pagara una fianza no asegurada de $50,000. Después de su arresto, el señor Michael Suman, quien es el actual presidente del Partido Demócrata del Condado de Atlantic, emitió una declaración diciendo esto: "No es ningún secreto que candidatos de ambos partidos han contratado a Callaway para ayudarlos a ganar las elecciones. Aquellos que lo contrataron no pueden alegar ignorancia. Ahora, todos los del condado de Atlantic saben exactamente cuál es la operación de Callaway y la ilegalidad flagrante de todo esto". Además, agregó que utilizará el impulso de este arresto para legislar y para que la oficina del gobernador apruebe nuevas leyes que prohíban explícitamente la práctica de pagar a personas que actúen como mensajeros de boletas, lo cual, por cierto, actualmente no es ilegal en el estado de Nueva Jersey. Si esta iniciativa de cabildeo llegará a alguna parte o no, no son más que conjeturas. Mientras tanto, el señor Callaway va a tener que presentarse a juicio este año, y les traeré cualquier noticia que esté disponible. Pero, si desea leer el informe completo por sí mismo, y lo recomiendo de hecho porque es interesante e incluye muchos detalles de la investigación, puede encontrar la versión en PDF en inglés en la descripción a continuación. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.